hermanos? Amén. Amén. Lo vamos a leer despacio, hermanos, para mayor entendimiento, mayor comprensión de la palabra de Dios. Dice de la siguiente manera, la palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y dice así. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haráis. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os ha hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Preste atención a este versículo. Jesús entonces dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Porque no entendéis mi lenguaje. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Oramos. Mi Dios Todopoderoso, Señor, esta noche, mi Dios, queremos comprender, Señor, y saber apreciar que somos hijos tuyos, Señor, y no hijos del enemigo, Señor. Que al contrario, si en algún momento fue padre de alguien, Señor, hoy lo rechazamos, mi Dios, porque queremos ser hijos tuyos, Señor. Señor, ayúdanos a entender, a comprender el mensaje, Señor, de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar su lugar, hermanos? Muy bien, hermanos. Quiero ponerle en contexto sobre lo que acabamos de leer. Aquí quien está hablando es nuestro Señor Jesús, y lo está explicándole a los judíos. Porque los judíos le estaban diciendo, o mejor dicho, sí a los judíos, ¿verdad? Pero a los fariseos, más que todo, el Señor, ellos lo estaban cuestionando, que si Él era el Hijo de Dios, que si Él era que si era Dios, porque les recuerdo, hermanos, que anteriormente Él había dicho que Él era el camino, la verdad y la vida. Entonces por eso le decía: ¿cómo es eso si nosotros somos de nuestro padre Abraham? Entonces el Señor Jesús, hermano, les dice a ellos, ¿verdad? Ahí en el versículo 39, si fueses hijo de Abraham, las obras de Abraham hicieras, eso harías, actuaras como Abraham actuó, si fueras hijo de Abraham. Porque ellos le decían: nosotros tenemos un Dios, nosotros no somos de cualquier gente, somos de Abraham. Él es nuestro papá, a Él seguimos. Entonces el Señor Jesús les dice: bueno, y entonces, ¿por qué no actúan como Él? ¿Por qué no hacen las obras que Él hacía? Por ejemplo, tener la fe que Abraham tenía. ¿Por qué no hacen eso? Entonces, luego, hermanos, el tema aquí, hermanos, es saber identificarnos, hermanos, si somos, o si usted es hijo de Dios o no. Porque hay criaturas del Señor y también hay hijos de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Si no, no lo hubiera explicado el Señor Jesús. Y le recuerdo que en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, el Señor Jesús le dijo, ¿verdad?, que todo aquel que cree, todo aquel que es nacido de nuevo, y a los que le recibieron le dio la potestad. Oiga, a los que le recibieron le dio la potestad de poder decir: yo soy un hijo de Dios, porque hemos sido adoptados. Entonces, hermanos, en primer lugar, hermanos, ¿cuáles son las características o algunas de las características que yo puedo observar de un hijo de Dios, o cómo debería de actuar un hijo de Dios? Y el Señor Jesús lo dice aquí claramente, cómo debería comportarse un hijo de Dios. ¿Cuántos tenemos hijos, hermanos?
Amén. ¿Usted quiere que su hijo, el deseo de un padre, el deseo de una madre, es que su hijo sea, en primer lugar, que sea una persona de bien? Que sea una persona de bien. Y si Dios le provee, si Dios le da o le fuerza para darle el estudio y prepararlo, usted quiere que su hijo sea un profesional. Amén. Pero en primer lugar quiere que su hijo sea una persona de bien. Que no se pierda en el vicio, que no se pierda en la droga, que no se pierda con malas amistades. Si su hijo, usted quiere que la mejor pareja para su hijo o para su hija, quiere lo mejor, quiere un hijo de Dios para su hijo, para su hija, quiere que su hijo permanezca en los caminos del Señor. Amén. ¿Amén o no amén? Amén. Y si su hijo tal vez por alguna u otra razón, su hijo o su hija ha decidido alejarse de Dios, pero la madre sigue orando, sigue clamando y sigue pidiendo por ese hijo que está alejado de Dios. Entonces sigue orando, sigue pidiendo. Entonces, miren, ese es el deseo, ese es el anhelo de todo padre, que su hijo sea una persona de bien y que se mantenga en los caminos de Dios, que sea salvo. Ahora bien, ¿cuál es el deseo de Dios para sus hijos? ¿Cuál cree usted que sea el deseo de Dios para sus hijos? Dios quiere, hermano, lo mejor para cada uno de nosotros. Dios quiere lo mejor. Pero eso no significa que Dios nos va a quitar todos los obstáculos, que Dios nos va a quitar todos los estorbos que puedan venir a nuestra vida, que Dios nos va a dar todo así de gratis, que Dios nos va a dar así todo, aquí está, no te esforces, no hagas nada, y yo voy a la universidad, me inscribo en una carrera y como soy un hijo de Dios, ya en automático, ya esta persona se va a graduar y va a salir con su título solo porque es hijo de Dios. No. Dios lo podría hacer, pero no se trata de eso, sino que al contrario, debe de ser una persona más esforzada. Y entonces Dios sí, ¿verdad? Le va a bendecir después, porque se esfuerza, está de la mano de Dios y se mantiene. Dice la palabra de Dios que Él tiene planes de bien y no de mal para con nosotros, hermanos. Planes de bien. Él piensa en bien. El problema, hermanos, somos nosotros, los hijos de Dios, que estamos a veces de rebeldes, que estamos a veces que no queremos las cosas de Dios, que queremos hacer las cosas como yo creo que son correctas, como yo pienso que deberían de ser, no como Dios dice que sean las cosas. Y no me voy a poner, hermanos, aquí bien cuadrado, que mire que usted no tiene que salir, no tiene que hacer esto, usted tiene que pasarse las 24 horas al día aquí metido en la iglesia, hermano. Usted puede pasar aquí en la iglesia todos los cultos, y qué bueno que venga a todos los cultos. Pero si no dispone su corazón a que Dios, a que Jesús le cambie su corazón, ahí vamos a estar iguales. No vamos a pasar de lo mismo. Pero si usted viene, se sienta, se pone a orar en su casa, lee la palabra en su casa, escucha palabra y le dice al Señor, Señor, yo tengo esto y esto, y yo quiero que usted me cambie, que usted me transforme, el Señor le va a bendecir, porque Dios bendice la obediencia. Dios la bendice, hermano, la obediencia. Entonces, miren, en primer lugar, miren lo que dice el versículo 40, dice la palabra de Dios, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Entonces, vosotros, dice el Señor, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Entonces le dicen, ¿verdad? Tenemos un padre que es Dios, le dice la gente. Pero el Señor le dice y le está diciendo, ¿cómo es eso? Que Dios es tu papá, pero hacer las obras de tu padre. ¿Cuál es el padre que les está diciendo él después? Ahí lo vamos a ver más adelante. ¿Quién es el papá? De todo el que no es hijo de Dios. Y entonces ahí nos vamos a identificar si en verdad somos hijos de Dios. Entonces Jesús entonces le dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaréis. Entonces, en primer lugar, hermanos, todo hijo de Dios debe amar a Jesús. Yo le pregunto,
pregunta también cuando estaba preparando el sermón, hermano. ¿Amamos a Jesús? ¿Amamos a Jesús? ¿Cuántos hermanos, cuántos aquí alguna vez en su vida han amado? No a Jesús, no al Señor Jesús, pero han amado, no a su mamá, no a su papá, han amado a una persona, a una pareja. ¿Cuántos aquí lo han amado? Amén. Pues resulta que solo yo. Amado, ¿verdad? ¿Qué sentía usted en ese momento de que estaba enamorado o enamorado? No comía. Se le revolvía la tripa cada vez que lo veía. Y se le decía, mira, nos vamos a ver a tales horas. Y usted le decía a mamá, le decía a papá, mira, tengo que salir, tengo que ir a la tienda, tengo que ir a buscar, tengo que hacer. Y la mamá le decía, no vas a ir. Y él sentía que moría. Porque no lo dejaban salir. ¿A ver a quién? A alguien que ama. Y se desesperaba. Si ya estaba en la época del WhatsApp y todos estaban buscando como que comunicarse, como saber dónde estaba, por dónde andaba, qué hacía, qué no hacía, qué le gusta, qué no le gusta. Estar, ¿qué quería? Estar con esa persona amada. Platicar, hablar. Ese era el deseo, verse. Eso es. Entonces, ahora, hermanos, amamos a Jesús. Porque el Señor, mire, ahí le dice el Señor, ¿verdad? Vuestro Padre, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarás, dice el Señor. Si tu Padre es Dios, amas a Jesús. Nuevamente, preguntémonos, hermano, ¿estamos amando al Señor Jesús? Porque le servimos, porque venimos a la iglesia, porque le buscamos. ¿Cuál es la única forma de usted estar en contacto con su amado? Nosotros, hermanos, quiero explicarle algo. Ustedes en la iglesia, cada uno de nosotros somos parte de la iglesia de Cristo. La iglesia no es el cajón, por decirlo así. Usted y yo somos el cuerpo de Cristo. Somos la iglesia de Cristo. Somos la esposa, la futura esposa, la novia del Cordero. Por eso la comparación con el amor, somos la novia del Cordero. ¿Qué pasa con eso, hermanos? Que en la cultura hebrea, en la cultura de los hebreos, cuando el novio, sí, me gusta la fulanita, decía el novio, la persona, el hombre decía, me gusta la fulanita. Voy a ir a hablar con los padres, decía. Ya tengo trabajo, ya tengo esto, sí tengo la capacidad de sostenerla. Voy a ir a hablar con los padres, llegaba donde el papá y le decía, bueno, mire, fíjese que yo estoy enamorado de su hija, pero no, ni siquiera se conocían, ni siquiera se hablaba, no eran novios. En la cultura hebrea no existe la palabra, en la Biblia no encontrará la palabra novio, así como novio, como una relación. Entonces viene y le dice, bueno, le decía, estoy enamorado de su hija. Ajá, le decía, ¿qué pasa? Me quiero casar con él. No, le decía, mire, me da permiso de venir y agarrarle la manito y ven, y si usted descuida algo más, ¿verdad? No. Vengo a decirle que me quiero casar con su hija. Muy bien, le decía. ¿Se va a casar? Muy bien. Entonces yo aquí le dejo, decía el novio, y le dejaba una dote, se le conoce. Lo que, cuando hay una boda, ¿se ha fijado que entregan, ¿cómo es que se llama? Los santanitos, ¿cómo es que se llama? Las arras, a las arras, ¿verdad? Entonces venía el novio y le entregaba al papá de la novia una dote, le entregaba algo de valor. Y le decía, mientras yo voy a hacerle la casa a la novia, a trabajar para luego venir y casarnos.
a regresar. Esa era la garantía que él podía dejar. Tenía que dejarle, era dinero, hermano, era algo terreno, algo, pero era algo de valor que obligaba al novio a regresar por la novia. Mientras él se iba, trabajaba y construía su casa y todo, y empezaba él a hacer, ya después regresaba por la novia y ya se casaban. Y las bodas en esta cultura duraban una semana. Y la fiesta era todos los días, comían todo. Miren qué felicidad, hermano. Ahora bien, ¿qué tiene que ver con todo esto? Porque somos la iglesia amada de Cristo, que el Señor nos dejó una garantía, que Él iba a regresar por su novia, por su iglesia. ¿Cuál es la garantía que dejó el Señor? ¿Qué? Es que no les entendieron. El Consolador. El Consolador. ¿Qué? Por aquí que dice el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Es lo que dejó, es la garantía que Él va a regresar por su iglesia. Por su iglesia. Entonces viene, regresa Él y dice la palabra y dice, ¿verdad? Que nos vamos con Él, juntamente con Él, seremos arrebatados y nos vamos con Él y allá van a ver, allá van a ser las bodas del Cordero de Dios. La alabanza. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para recibir al Rey. Este cuerpo de corrupción, este cuerpo de pecado, no puede entrar allá. Seremos transformados y allá son las bodas del Cordero. Allá, los cielos, la iglesia. Y aquí que queda, va a quedar todo aquel que no recibió la palabra de Dios, que siempre dijo, mire, yo hoy no puedo, es que mire, eso es demasiado compromiso, es que mire, yo pienso que otro día mejor, es que mire, es que yo quiero recibir al Señor Jesús, es que Él me tiene que recibir a mí, no yo a Él, y empieza ahí los miles de pretextos y todo eso van a quedar. Y van a quedar también todos los que vienen a la iglesia, se sientan a escuchar la predicación y dicen, y alguien se les acerca, usted ya recibió al Señor Jesús, y para sacudirse el hermano dicen sí, y tal vez no lo han recibido. También van a quedar. ¿Y aquí qué va a pasar? Van a ver la tribulación. Entonces, ahí viene la comparación, ¿verdad? Si somos hijos de Dios, vamos a amar a Jesús, hermanos. Si usted ama a Jesús, se va a desesperar por Él. No nos engañemos, hermano. ¿Cuántas veces usted se ha desesperado por venir a la iglesia? Qué bueno, gloria a Dios, hermano, que usted se desespera. Qué bueno, y le felicito a los que estaban esperando este culto a mitad de semana y decían, si quiero ver un culto el día miércoles. Qué bueno, ¿verdad? Y usted ya está aquí. Qué bueno que usted se desespera y dice, ya tengo 3 días, 4 días de no ir a la iglesia, a la casa de Dios, me hace falta. Le hace falta estar en comunión con el amado. Pero esa misma falta que nos hace de venir a la iglesia debe ser la misma falta, que ese mismo deseo, esa misma necesidad es la que debemos de sentir en nuestra casa. Y esa necesidad de ¿qué es? De tener un tiempo, hermano, el cual quizás muchos no lo estamos teniendo, ese tiempo con Jesús. Ese tiempo que usted va a apartar en su casa. Que ahora cuando usted llegue va a decir, bueno, voy a apartar ese tiempo. ¿Para quién? Para mi amado. Voy a apartar ese tiempo porque quiero conocerle y voy a leer el Evangelio. Porque en verdad, si soy hijo de Dios, debo de amar a mis
Jesús. Porque si en verdad soy un hijo de Dios, lo voy a amar, lo voy a buscar. Ese es hermano, es un reto para todos. Porque si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amara, dice el Señor Jesús. Y amar al Señor Jesús implica muchas cosas, hermano, porque si le amamos, le vamos a respetar. Miren, si le amamos, le vamos a respetar. Entonces dicen, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Nuestro Padre eterno, nuestro Padre celestial, envió al Señor Jesús. Y Él fue el que lo envió, Él fue el que le dijo, vas a ir a morir por todo lo que acabó. Entonces, mire la importancia de identificarnos si somos hijos de Dios. Si usted es un hijo de Jesús, si usted es un hijo de Dios, perdón, a seguir el ejemplo de Jesús. Va a seguir su ejemplo. Vamos a seguir todo lo que Él nos dejó escrito en su palabra. Y hermanos, yo siempre les digo, mire, hermanos, que si nosotros en verdad, por lo menos, hermanos, leyéramos la Biblia, que sea un capítulo, 2 capítulos al día, hermano, cuán diferente fuera nuestra vida, hermano. La palabra de Dios nunca regresa vacía, la palabra de Dios transforma. Y la única manera, quiero preguntar antes, hermanos, ¿cuánto queremos conocer a Jesús? Amén. La única manera que lo podemos conocer es a través de la Biblia, hermano. Yo le puedo explicar aquí, yo le puedo hablar aquí, yo le puedo resumir algo, hermano, de lo que dice la Biblia, yo hasta le puedo decir cosas que no son, y usted no se va a dar cuenta porque no lee la palabra de Dios. Ahora, eso es bien, si yo le digo cosas que no son, ¿quién me lo va a demandar a mí? El Señor. Pero que si yo quiero conocer a Jesús, debo de ir a la palabra de Dios. ¿Sabía usted, hermano, que en la Biblia, desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis, habla de Jesús? Habla de Jesús. Usted puede encontrar en Génesis ahí que habla de nuestro Señor Jesús. No solo en los evangelios. En los profetas habla de nuestro Señor Jesús cuando fue profetizado. Cuando Isaías hace la profecía acerca de nuestro Señor Jesús. He aquí un niño nos es dado. Y llamarán su nombre Dios fuerte, consejero, príncipe de paz. ¿Quiere usted un consejo? ¿Quiere usted el mejor consejo de su vida? Vamos a la palabra, hermano. Vamos a la Biblia, pero ese es el problema que tenemos los creyentes, hermano, que no estamos deseosos con aquella intensidad de buscar al Señor. Está bien que lo busquemos y vengamos a la iglesia, vengamos a buscar, pero no solamente, hermanos, el ser hijo de Dios no solamente es venir y sentarse y escuchar un culto. El ser hijo de Dios es buscarle a Él en oración, buscarle a Él a través de la lectura de su palabra. Y hacer o seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Que eso que quizás lo que a veces se nos hace difícil. Hermanos, si todo creyente, todo el que vino a los pies de Cristo, debe tener un cambio en su vida. Hágase usted una evaluación. ¿Cómo era antes de recibir al Señor Jesús? ¿Y cómo es ahora? ¿Sigue siendo lo mismo? ¿O ha cambiado? ¿O está peor? Eso debemos preguntarnos. Y si no, hermano, si estamos peor, probablemente no es necesario nacer de nuevo, recibir a Cristo como nuestro Salvador y asegurarnos de que sí somos hijos de Dios.
Porque mire lo que dice más adelante en la Escritura, hermanos. Mire, debemos de seguir el ejemplo de Jesús. Y luego dice en el versículo 42. No, perdón, el 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje?, le dijo el Señor. ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? No le entendían, no le escuchaban, se negaban a recibirle. Lo que sucede cuando andamos a veces evangelizando, hermanos, que no entienden y como es eso, yo estos son locos, esto aquí, ¿verdad? Porque no, espiritualmente no comprenden. Entonces después dice en el versículo 44, y aquí quiero también que prestemos mucha atención. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Eso le dijo el Señor Jesús. Mire qué palabras, hermano. Imagínense que el Señor Jesús nos confronte a nosotros. Nos confrontara así, de manera personal. Ajá, hijo, ¿qué tal? Soy mi hijo. Dios, mi Padre, Dios es tu papá. Y usted, sí, claro que sí. Y entonces, ¿por qué haces las obras que no son las obras de Dios? ¿Por qué estás haciendo eso? ¿Cómo que son mi hijo? Y entonces viene y empieza usted a dar explicaciones y viene y le dice el Señor, es que vos sos un hijo del diablo. No como lo dicen los pastores, a veces algunos pastores, ¿verdad? Hijo del diablo, del infierno. No, que el Señor Jesús le diga, es que vos sos un hijo del diablo, no sos mi hijo. Son palabras difíciles, hermano. Cuando a Pedro, el Señor, estaban por tomar al Señor, por llevárselo al Señor ya, para llevarlo a la cruz y todo, para atraparlo. Y el Señor les estaba diciendo que era necesario que él fuera a la cruz, y el Pedro lo llama y le dice, no, hombre, Señor, ¿cómo vas a creer que vas a ir a la cruz? No, eso no tiene que ser así, hombre, ¿cómo vas a creer? No, hombre, ¿cómo vas a creer que por Javier vas a estar muriendo? No, hombre, no, ¿cómo vas a creer que por Rubén? No, hombre, si ahí después ahí van a dar en melado, que no sé qué, ¿cómo vas a creer? No, Pedro ahí, ¿verdad? ¿Y qué le dijo el Señor? No le dijo, hey, Pedro, calmate. Apártate de mí, Satanás. Eso le dijo el Señor a Pedrito, hermano, que andaba con él. ¿Por qué? Porque no estaba siendo influenciado por el enemigo para que Cristo no fuera a la cruz. Entonces, bueno, volviendo al mensaje, volviendo a la palabra, hermano, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Sí, obviamente, si yo le pregunto a ustedes quién es su papá, me van a decir que no es él, ¿verdad? Y, oiga bien, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Cuáles son los deseos de ese papá? ¿Cómo le vamos a decir papá? De ese, ¿cómo le decimos? Había un pastor que le decía allá en el colegio de teología, Don Sata. Voy a decirle Don Sata, con respeto. Pero ya fue vencido en la cruz del Calvario. Ya fue vencido. Y no vamos a predicar de él tampoco. Miren, entonces dice, vosotros y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Miren que él ha sido homicida desde el principio. Desde el principio. Y dice, y no ha permanecido en la verdad. Siempre, bueno, se originó, no le voy a entrar en muchos detalles, hermano, pero resulta que estaba en los cielos. Él era un ángel del Señor. Pero allá en Ezequiel encontramos donde dice, ¿qué pasó el lucero de la mañana? Que se encontró en ti maldad. Y que hiciste ser igual a Dios. Entonces, lo que él quiso ser igual y mejor que Dios, tuvo ese deseo de comparación, de envidia, de maldad, nació maldad de su corazón y fue echado hasta la tierra, hermano, con toda una legión de ángeles, hermanos. La tercera parte, dice la Biblia, que se vino. Entonces viene y tiene la influencia aquí en este mundo. Porque existe, hermano. Porque a veces creemos que no existe, que no sé qué, que no sé cuánto. Pero mire,
Dice la palabra de Dios ahí del vuestro Padre, ¿qué les hace? Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Él, cuando el Señor Jesús iba a iniciar su ministerio, viene y lo quiere tentar. Y lo quiere tentar con la palabra de Dios, pero él le dice los versículos de manera distorsionada. ¿Para qué? Con mentira para engañarlo. Pero no pudo engañarlo. Por eso es que dice, él no ha permanecido en la verdad. Entonces le dice posteriormente, porque no hay verdad en él. Cuando habla, mentira. De suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Cuidado, mentirosos. Cuidado, mentirosos. Él es el padre de toda mentira. Cuidado, mentirosos. A mí, fíjese, hermano, que de repente, ¿verdad? Me dice mi hijo, ay, no quiero ir a estudiar porque ya siento que me muero. Me siento bien mal. Y yo me quedo bien. No tenés nada, bro. Anda a estudiar, no tenés nada. A veces no podemos ni mentir. Y no le estoy diciendo con esto que vaya y aprenda a mentir. Pero a veces, hermano, es tan obvio la mentira. O de repente habla el hermano o la hermana que sirve, ¿verdad? Pastor, no puedo llegar porque estoy gravísimamente grave. Ya siento que me muero. Yo a veces, antes les decía, ya no les digo porque se molestan, se incomodan. ¿Está usted en la unidad de cuidados intensivos? No. Puede venir. Y él dice, no, que no sé qué, que no sé cuánto. A veces, hermano, es cierto, a veces sí está mal. Hermano, yo siempre le digo, mire, no, sí está bien. Le digo, yo no me pongo eso porque lo que es grave para usted, para mí quizás no lo es. Entonces eso es bien relativo. Pero a veces dicen, mire, no, fíjese que no voy a poder llegar a algo porque tengo que ir a hacer no sé qué de mi trabajo y que no sé qué y que voy a ir a hacer aquí. Y se van para otro lado. A mí me pueden mentir, pero Dios no le miente. Y cuando estamos mintiendo y da una mentira y otra mentira, usted está diciendo que usted, su padre, no es Dios. Porque mire lo que dice, ¿ve? Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla, mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, si usted es un hijo de Dios, hermano, si somos hijos de Dios, empecemos a dejar, en primer lugar, la mentira, hermano. Eso es lo primero que debemos de empezar a dejar. Dejar de mentir. Porque Dios sabe y conoce nuestro corazón, porque Dios sabe y conoce nuestros pensamientos, y a Él no le podemos mentir, no le podemos engañar, hermano. Dice la palabra de Dios que vosotros os engañáis a vosotros mismos. Vamos al siguiente versículo. Espero que ahí no se haya identificado nadie, hermano. Y dice, ¿verdad? Y a mí, porque digo la verdad, no me crees. Fíjese, a veces creemos más las cosas de afuera que lo que Dios nos está diciendo que hagamos. A veces creemos que es mejor estar afuera que estar en los caminos de Dios o estar en la verdad. Porque les recuerdo que Cristo es la verdad y la vida. Si usted está en Cristo, está en la verdad. Ahí está. Entonces dice el siguiente versículo: ¿quién de vosotros me
redarguir de pecado, pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? 47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Le dice el Señor a este pueblo rebelde: todo aquel que es hijo de Dios le interesa escuchar palabra. Todo aquel que es hijo de Dios le interesa oír palabra. Le interesa leer la Biblia. Todo el que es hijo de Dios. El que no, hermano, mire, no se anda preocupando ni por venir al culto, ni por servir, ni por leer la Biblia, ni por orar. Nada de esto le interesa. Al contrario, nos dicen fanáticos, nos dicen locos, nos dicen aleluya, nos dicen mañosos, nos dicen, ¿de qué no nos dicen? A nosotros los pastores, ¿verdad? ¿De qué, hermano? Que vivir del diezmo, que vivir de esto, que vivir de todo. Pero no les interesa, no quieren, porque no son hijos de Dios. Miren qué delicado es esto. Entonces, cada vez que usted está en un momento de enfriamiento, en un momento en que usted dice: ay, no tengo ganas de orar, no tengo ganas de leer la Biblia, no tengo ganas de ir al culto, hermano, es cuando debe de reaccionar y decir: no tengo que vencer la carne, vencer a nosotros mismos, decir: tengo que ir, debo de leer, debo de orar, debo de conocer de mi amado. Si en verdad, hermanos, le digo esto, hermanos, si en verdad somos hijos de Dios, vamos a amar a nuestro Señor Jesús. Y el que ama, busca. El que ama le quiere conocer. El que ama quiere tener una relación. Porque de eso se trata el cristianismo, tener una relación con Jesús. Hermanos, ¿somos hijos de Dios o somos hijos del enemigo? Yo creo, hermano, que somos hijos de Dios. Amén. Por último, hermanos, todo hijo se equivoca. Todo hijo puede fallar. Pero es de reconocer. Cuando el hijo, ¿verdad? De repente falló, se equivocó. ¿Qué te pasó? Que no sé qué. Sí, papá, fíjate que esto y esto. Estoy arrepentido, ya no lo vuelvo a hacer. Todo hijo se puede equivocar. Dios no lo va a dejar de amar a usted porque se equivocó. El problema es que nos quedemos en esa equivocación toda la vida. Si Dios es bueno, Dios me va a perdonar y Dios me ama. Porque usted como hijo debo de reconocer: Señor, me he equivocado, Señor. Esto que estoy haciendo, esto que hice, no lo debía haber hecho, Señor. Me arrepiento. En el arrepentimiento me arrepiento. Pero el arrepentimiento, hermanos, es dejar ya lo que es la práctica del pecado, o dejar ya lo que está haciendo y regresar a Cristo. Dios no le va a dejar de dar su provisión, su alimento, porque es un hijo rebelde. Pero Dios no va a bendecir también, no va a bendecir más, mejor dicho, al que está en desobediencia. Entonces, hermanos, si somos hijos de Dios, amemos a Cristo, amemos a Jesús y busquémosle continuamente. Búsquele, así como dice el Salmo, hermano, como mi alma tiene sed de ti, Señor. Mi alma tiene sed como el ciervo brama en el desierto por las aguas. Así deberíamos de amar a nuestro Señor. Nos hace falta mucho, hermanos, pero debemos de buscarlo día con día a día. No se canse de buscarle a Jesús, porque Él siempre le espera con los brazos abiertos. Aquí estoy, aquí estamos. Busquemos de Dios día a día. No deje de leer su Biblia, no deje de orar y no deje de congregarse. Vamos a orar, hermanos, que Dios nos bendiga. Gracias a Dios.